mensaje, que sabemos que Dios tiene una palabra para todos y cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Hoy vamos a hacer algo un poco diferente a lo común, así que prepárense, mis hermanos, los que están aquí presentes, porque ustedes van a ser partícipes de este tema. Este tema lo titulé El mal que hay dentro de mí. Lo vamos a ver en el libro de Romanos 7, a partir del verso 7. Y el apóstol Pablo nos hace hincapié o nos llama a tomar, digamos, conciencia de lo que sucede dentro de nosotros, de aquellas cosas que por alguna razón a veces nosotros, queriendo hacer lo bueno, hacemos cosas malas, o porque no entendemos por qué si nosotros queremos hacer cosas que agraden a Dios, mas no podemos hacerlo. ¿Por qué razón? Bueno, vamos a estudiar un poquito para aquellos que no conocen la ley de Moisés. Es lo que habla el apóstol Pablo aquí, acerca de la ley. Está hablando acerca de la ley. El pecado se aprovecha de la ley. ¿Por qué se aprovecha de la ley? Primeramente, cuando nosotros vamos ante un juez, el juez siempre nos dice el delito que hayamos cometido, y en base a esa ley nos van a juzgar. Entonces, muchos de nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles, nosotros no nacimos en cuna judía, por lo tanto, la ley para nosotros prácticamente no la conocemos, o sea, está en blanco. Mas, sin embargo, dice que el apóstol Pablo les recuerda a ellos que la ley, a causa de la ley, es que se revela el pecado. Entonces, muchos de nosotros llegamos a la presencia de Dios y empezamos a ver muchas listas de cosas que no debemos de hacer, o que se nos dice que es malo. Entonces, ahí es donde entra la lucha. ¿Por qué? ¿Por qué es malo? ¿Por qué es malo? ¿Por qué es malo? O sea, estamos hablando de los gentiles, no de los judíos. Recuérdense que los judíos, ellos nacieron con la ley. Ellos desde chiquitos, cuando empiezan en el preschool, cuando empiezan apenas a balbucear, ya la mamá, el papá les está diciendo, bueno es Dios, porque grande es la misericordia de Dios. No usarás el nombre de Dios en vano. Honra a tu padre y a tu madre. Siempre que tengas algo en contra de tu hermano, ve y pídele perdón. No es bueno guardar rencor. Entonces, eso ya está en su ADN del judío, pero no en nosotros. Entonces, en nosotros, todo lo que hacemos se nos hace normal. Pero cuando venimos ante la ley de Dios, o sea, ante la ley de Moisés, vemos que todo es malo. Todo es malo. ¿Pero qué crees? No todo es malo. Lo que sucede es de que siempre ha sido malo. Lo que pasa es que nosotros no lo sabemos. Y ahí es donde empieza la pelea con nuestro ser interno. Y es donde muchos empezamos a pelear con la fe. Nos empezamos, pues todo es malo. No, todo lo que hago es malo. No es malo. Lo que sucede es de que antes de que existiera la ley, para nosotros no sabíamos que era malo. Mas sin embargo, cuando viene la ley, nos confronta. Entonces, y ahí es donde está la lucha interna de nosotros. Y reflejamos toda la maldad que hay dentro de nosotros. Entonces, por eso cuando la palabra de Dios se le presenta a un pecador, el pecador se siente pero de lo peor. ¿Por qué? Porque está siendo confrontado. Toda su vida ha sido pecador. Toda su vida ha vivido en pecado. Toda su vida ha vivido en maldad. Pero no se ha dado cuenta. ¿Por qué? Porque no había nada con lo cual fuera confrontado. Hasta que viene a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios lo confronta. Y ahí es donde muchos peleamos con Dios. Nos peleamos con Dios, con la fe.
con los hermanos, con los predicadores. Ah, ese predicador está hablando de mí, me está criticando, me está diciendo que yo soy malo, me está diciendo, ¿quién le diría que yo hago esto? ¿Quién le diría con el chisme? No, no somos nosotros, es la palabra que te está hablando a tu corazón. ¿Para qué? Para que cambies, para que dejes eso. Y no solamente eso, al dejar eso, Dios te va a bendecir. O sea, es lo que Dios le dijo a los mismos judíos. Cuando ellos salieron de Egipto, el Señor les dijo, de ahora en adelante ustedes ya no van a ser como las otras naciones. Ahora ustedes van a caminar diferente. Ahora ustedes van a caminar con una identidad propia que yo les voy a dar. Y para eso yo les voy a dar mandamientos. Mandamientos que van a ser grabados en su corazón y en su mente. Y cuando ustedes los obedezcan, yo voy a derramar bendición sobre sus vidas, sobre sus generaciones, sobre sus padres, sus hijos de sus hijos. No van a padecer nada. Es más, no va a haber muertes, desgracias, no va a haber nada de eso. Lo que hay alrededor del mundo no va a haber en ustedes. Siempre y cuando me obedezcan. No se aparten de mí. Pero ¿qué pasó con los judíos? Se cansaron. Empezaron a mirar a los otros que tenían reyes, que se casaban unos con otros, que hacían cosas y no eran juzgados. Y dijeron ellos, queremos ser como ellos también. ¿No sería posible? Sería bueno, ¿no? Se cansaron de servir a Dios. Dejaron a Dios. Y siguieron la maldad. Mas sin embargo, dice el Señor que Él aún tuvo misericordia de ellos. Los alcanzó. Todavía haciendo lo malo, el Señor se acordaba de ellos. De vez en cuando mandaba a alguien para liberar su carga que estaba ejerciendo el enemigo sobre sus vidas. A causa del pecado. No porque Dios lo permitía, sino porque ellos abrían la puerta para que Satanás entrara y les diera sus moquiteras. Y es lo mismo que pasa con nosotros. Muchos de nosotros pasamos por tribulaciones, situaciones de depresión, de enfermedad, de desgracias, de situaciones que no las esperamos. Pero ¿por qué me está pasando esto? Y si nos damos vuelta y decimos, ¿en qué momento dejé al Señor? El Señor me dijo que no hiciera esto, pero fue fácil. El Señor dijo que no me casara con un gentil. Y el Señor me dijo que Él tenía la persona perfecta para mi vida y que Él me lo iba a decir cuándo. Pero me cansé de esperar, como la canción. Me cansé de rogar. No, esa es otra. Perdón. Entonces cuando nosotros nos cansamos, le damos la vuelta, o sea, la espalda a Dios, el Señor no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque el Señor es justo. Y la justicia de Dios tiene que ser justa. Te bendeciré mientras tú permanezcas en mí. El Señor dijo, fuera de mí no puedes llevar fruto, pero junto a mí vas a llevar mucho fruto. ¿Por qué? Porque el fruto que vamos a llevar va a manar del corazón mismo de Dios. Pero estando fuera de Dios, ¿de dónde vamos a llevar? Del fruto de nuestro ser pecaminoso, de nuestro ser débil, caído. No podemos llevar. Así que, siguiendo con el apóstol Pablo en el libro de Romanos 7, verso 7, dice, ¿vamos a decir por esto que la ley es pecado? Claro que no. Sin embargo, de no ser por la ley, dice, yo no hubiera sabido lo que es el pecado. Hablando de lo que es la justicia de Dios. Jamás habría sabido lo que es codicia, si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero, dice, el pecado se aprovechó de esto y valiéndose del propio mandamiento, despertó en mí toda clase de malos deseos. Pues mientras no hay ley, el pecado es cosa muerta. Y es lo que les decía. Mientras nosotros nos gozamos en nuestra vida antigua, sin haber ley o sin conocer la palabra, todo lo que está dentro de nosotros es bueno. No lo podemos decir que es malo o que tan malo es. ¿Por qué? Porque no hay nada que nos lleve a comparar
Es como cuando nosotros somos los únicos hijos en la familia, o sea, un solo varón o una sola hembra. ¿Quién es el hijo perfecto? Pues el único hijo, ¿verdad? ¿Es bueno? Sí. ¿Es malo? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Porque no hay otro para compararlo. Pero cuando vienen dos, ahí empieza la comparación. Y ahí ya te puedes tú dar cuenta quién es el bueno y quién es el malo. O quién te quiere más y quién ni siquiera le tomas en cuenta. ¿Por qué? Porque ya hay una comparación. Y es lo que está diciendo Pablo. Antes de que existiera la ley, no existió el pecado para mí. Pero en el momento en que yo conozco la palabra de Dios, entonces digo, caray, esto es pecado. Entonces allá aflora mi conocimiento para no pecar en contra de Dios o desobedecerlo de antemano, ¿verdad? Porque dice, pero el pecado se aprovechó de esto y valiéndose del propio mandamiento despertó en mí toda clase de malos deseos. Pues mientras no hay ley, el pecado es cosa muerta. Hubo tiempo, dice, que sin la ley yo tenía vida. Pero cuando vino el mandamiento, o sea, cuando vino el conocimiento, cobró vida el pecado y yo morí. Así resultó que aquel mandamiento que se debía darme la vida, me llevó a la muerte. Porque el pecado, dice, se aprovechó del mandamiento y me engañó. Con el mismo mandamiento me dio muerte. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros nos damos cuenta que hay pecado dentro de nosotros, ¿cómo es que nos damos cuenta? O sea, ¿cómo nos podemos dar cuenta que yo he pecado en contra de Dios? Cuando lo descubro en la Biblia. Cuando yo veo que mi maldad o lo que yo estoy haciendo, el Señor lo está condenando. Entonces, en ese momento es cuando el Señor está revelando mi pecado. Dice, y ahí mismo es cuando yo me doy cuenta que el mandamiento me da muerte. ¿Ya? Y no es que precisamente la ley es que me está diciendo, tú estás muerto, no. Sino que me estoy dando cuenta de que yo soy pecador. Pero existe otra cosa, dice, en resumen, Pablo dice, la ley en sí misma es santa. Y la ley es de Dios, acuérdense, la ley es santa. El mandamiento es santo, justo y bueno. Pero, entonces, ¿esto que es bueno me llevó a la muerte? O sea, está hablando de la ley. Y significa que lo que era bueno me llevó a morir a mí. No, claro que no. Lo que pasa es que el pecado, para demostrar verdaderamente que es pecado, me causó a mí la muerte valiéndose de lo bueno. Y así, por medio del mandamiento quedó demostrado lo terrible, malo que es el pecado. Es algo así como, por ejemplo, ¿cuándo tú te vas a dar cuenta realmente de tu buena salud? Que realmente tú tenías una salud excelente hasta el momento que te enfermas. En el momento que tú te enfermas, que te empieza a doler la muela, que te empieza a doler el pie, que te empieza a doler las costillas, que te empiezan a dar calenturas, hasta ese momento tú dices, qué buena salud tenía. Mira, qué fuerte era. ¿Cuándo te das cuenta que ya no puedes ni saltar 1 metro? Pues cuando te empiezan a faltar el valor para brincar, ¿verdad? Porque dices, antes yo caía y me levantaba. Antes yo podía, ¿verdad? Y uno ya se remonta hacia lo que antes era. Igualmente dice, también la ley de Dios, la palabra de Dios, es precisamente eso, esa parte buena que nos enseña lo malo de nosotros. Y uno dice, pero yo soy bueno, yo no he pecado. Eso decía yo. Pero cuando yo empiezo a escudriñar la palabra de Dios y cuando el Espíritu Santo, yo permito que el Espíritu Santo empiece a entrar a mi corazón, me doy cuenta que había mucha maldad en mi ser. El Señor dijo, si tú piensas con tu mente,
mal, ya pecaste. Si tú deseas en tu corazón algo que no es tuyo, ya pecaste. Wow. Entonces quiere decir que si estoy comiendo frijoles y se me antoja un bistec del vecino, ¿ya pequé? Sí, ya pecaste. ¿Por qué? La avaricia entró en mi corazón. Pero no dejemos que eso nos lleve a estar siempre maldiciéndonos nosotros mismos, sino que eso nos sirva para santificarnos. Señor, creo que sí, tengo avaricia en mi corazón. Creo que hay envidia en mi corazón. ¿Por qué? Porque siempre estoy admirando lo que el otro tiene, dejando de ver lo que Dios ha puesto en mis manos. Ay, Señor, ¿eso es envidia? Sí, es envidia. Entonces, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Ya no verlo? ¿Ya no voltear para allá? No, es llegar a los pies del Señor, pedirle perdón y liberarte. ¿Para qué? Para que tu corazón esté en paz. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes avaricia en tu corazón, celos, rencilla, luego empieza, de ahí viene otra cosa. Te empieza a dar coraje en contra de las personas. O sea, ellos están bien. ¿Quién es el que se pone mal? Yo. Y después de eso, ¿qué pasa? Tu corazón empieza a latir, pero fuerte. Después tu hígado, después tus riñones, después tu bilis, ¿verdad? Después tu cuerpo empieza a sentir artritis. Tus huesos te empiezan a doler. Decía David, Señor, mientras callé mi pecado, mis huesos se envejecieron. ¿Por qué está hablando de eso? Si David era un siervo de Dios, que amaba a Dios, que lo honraba, pero ¿qué dice? Había pecado. ¿Qué pecado sería? No lo sé. Mas sin embargo, el pecado te envejece, te hace sentir mal. Estás en medio de la abundancia y no la disfrutas. Estás en medio de donde los que te quieren y no puedes sentir su amor. ¿Por qué? Porque tu corazón está frío. Tu corazón está lleno de pecado. Tu corazón está lleno de maldad. Y no te das cuenta. Mas sin embargo, vienes a la palabra y el Señor te dice, hijo, hay amargura en tu corazón. Y tú le dices, no, ¿cómo? Y hasta le dices, no, Señor, ¿cómo puedo yo? Si yo amo a todo mundo, Señor, mira, yo los amo. Ah, sí. ¿Y entonces por qué te enojas? Porque alguien saluda a otros y no te saluda a ti. ¿O por qué siempre estás deseando lo que otros tienen? ¿O por qué no puedes ser feliz con lo que tienes? ¿Será que tu corazón se está llenando de celo? ¿Por qué no puedes encontrar la paz con lo que tienes? El dinero no es malo. Tener bienes no es malo. Malo es cómo los obtienes y el amor que le dedicas a eso. Eso es malo. Dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Cuando tu amor y tu deseo sea amar a tu Dios, teniendo fortuna o dinero, abundancia, gloria a Dios. No has perdido. Pero en el momento que tu amor te lleve más a amar lo que recibes del proveedor que al mismo proveedor mismo, entonces ahí sí estamos mal. Estamos completamente mal. ¿Cómo voy a amar yo más a alguien que me proveyó a la computadora que a Dios que me la proveyó? Sin embargo, a veces perdemos piso. Perdemos piso. ¿Y por qué? Bueno, vamos a ver por qué pasan esas cosas. Y vamos a pedir al Señor que nos dirija en este camino. Les voy a pedir a cada uno de ustedes, mis hermanos, que
que tomen una hojita de estas. A ver, Cinti, tú eres mi secretaria. Yo sé que sí, tú eres mi secretaria. Dales uno a cada uno de los hermanos. Y vamos a empezar con nuestro hermano Armando. Y aquí está el mic, el micrófono, para que todos los escuchen, por favor. Entonces, cada uno va a ir leyendo un párrafo, pero lo va a ir leyendo. Hágase cuenta que está redactando una carta a usted. Que usted la está redactando para un viejo amigo, para un viejo amor, para alguien que le quiere redactar lo que hay en usted. Vamos a empezar con el hermano Armando, que dice de esta manera. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy débil, vendido como esclavo al pecado. No entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero. Y en cambio, aquello que odio es precisamente lo que hago. Romanos 7, 14, 15. Amén. Dice el apóstol, hablando a nuestro alma, a nuestro ser. Sabemos que la ley es espiritual, hablando de lo espiritual, pero yo soy débil. Soy vendido como esclavo al pecado. O sea, significa que yo nací en pecado. La maldad que mis padres trajeron de sus padres, de sus antecesores, el pecado original, me apartó de Dios y me hizo pecado. No es que yo lo haya elegido, nací en pecado. El pecado de la separación de Dios, la desobediencia del hombre, eso es el pecado. Eso es lo que significa vendido al pecado. O sea que el pecado significa que está dentro de mí, aún yo sin saberlo. Por eso es que yo, antes de conocer a Dios, todo era felicidad. Pero llegó la ley de Dios y me dice, ¿qué crees? Toda tu vida es pecado. Continuamos con nuestra hermana Vicky. Pero si lo que hago es lo que no quiero hacer, reconozco con ello que la ley es buena, así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Hasta ahí. Ajá. Romanos 7, 17. Amén. Dice la porción que leyó nuestra hermana Vicky. Pero dice, lo que hago es lo que no quiero hacer. ¿Ya? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa? ¿Por qué lo que yo no quiero hacer es lo que siempre vengo haciendo? Y eso no es de que yo quiera hacerlo. ¿Okay? Yo hago lo mismo, platico, bailo, canto. No significa que no quiero hacerlo, significa que ahora hay alguien, o sea, la ley que me está diciendo que eso no lo debo de hacer. Entonces, cuando yo encuentro algo que me impide hacerlo, entonces yo voy en contra de esa ley y eso es donde choca. Lo que yo hago, que es pecado, dice, pero reconozco que con ello la ley es buena. Ya, aunque me está juzgando, aunque me está diciendo que mi maldad es mala y me va a llevar a la muerte, aún con eso yo tengo que reconocer que la ley es buena. Así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que radica dentro de mí. Es por eso que muchos cuando antes de venir a los pies del Señor, uno platica con ellos y les dice, sabes, acércate a Dios, hombre, para que cambies, para que seas diferente, para que tu familia se lleve mejor. No, yo lo puedo hacer, yo no necesito a Dios, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito esto, yo no necesito ayuda, yo lo puedo hacer. Pero según la palabra de Dios, dice que la maldad está dentro de nosotros. O sea que si nosotros no buscamos a Dios y si nosotros no nos acercamos al trono de la gracia de Dios,
no lo vamos a poder lograr. Jamás de los jamases. Aún peor, si tú mueres sin Cristo, te vas al lugar de tormento. Y nunca más vas a volver a ver estos ojos tan bellos que Dios nos dio. ¿Por qué? Porque naciste en pecado y vas a morir en pecado. Y el precio, el pago es muerte. Amén. ¿Continuamos? Porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien. Pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Romanos 7, 18, 19. Y ahí vuelve nuevamente el apóstol a decirnos, porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, o sea, yo como ser humano, no reside el bien. O sea, al darme cuenta yo, a través de la palabra de Dios, me doy cuenta que yo no soy bueno. Y eso es el propósito de la palabra de Dios y de conocer la palabra de Dios. Reconocer mi estado espiritual. O sea, cuando la palabra de Dios llega a nuestro corazón, a nuestra mente, y empezamos a entrar a caminar el conocimiento de la palabra de Dios, me doy cuenta que yo no soy bueno. Y ese es el propósito. No es condenarnos, acuérdense, porque la palabra de Dios dice que la ley es buena. Entonces, la palabra de Dios no nos condena. Y eso es lo que muchos desgraciadamente malinterpretamos. Es que la palabra de Dios te va a condenar. Es que si haces esto te va a condenar. No, no, no. Dice, la palabra de Dios no nos condena. La palabra de Dios fue dada para salvarnos. Sino que la palabra de Dios nos enseña a nosotros mi maldad. Me enseña lo malo. Pero me lo enseña para dejarlo. ¿Para qué? Para entrar al trono de la gracia de Dios limpiecito, santo, puro. Mientras nadie me confronta, yo digo que estoy bien. Es como el niño que hace bullying en la escuela. Mientras nadie le dice nada, él sigue actuando igual, pegándoles y gritando y haciendo todo. ¿Por qué? Porque no ha habido nadie quien lo confronte. Que lo confronte. Ni los pastores, ni los maestros, ni nadie. Entonces sigue haciendo su maldad. Llega el momento en que va a sufrir una confrontación. ¿Qué es lo que le dicen a los niños pequeñitos? Hey, pórtate bien, haz lo bueno, porque si no, cuando seas grande, la policía te va a parar. ¿Por qué esperar hasta que sea grande? ¿Por qué esperar hasta que sea adulto para que se confronte con la policía? Y la policía no le va a decir, niñito, ven, ven. No, va a sacar la pistola si la persona también trae algo. Y va a morir. ¿Qué lo llevó a la muerte? Su maldad, su pecado. ¿Para qué esperar hasta eso? Cuando hay tiempo. Por eso la palabra de Dios dice acercarse a Dios mientras pueda ser hallado. Significa que va a llegar un momento en que ya no va a ser posible. ¿Por qué? Porque el corazón, llega un momento que el corazón hace una coraza tras otra, tras otra, tras otra de pecado, que ya cuando alguien le habla de Dios, ya está tan envalentonado que se enfrenta a Goliat y a los 7 gigantes. Ya nadie le puede decir nada. ¿Por qué? Porque ya está demasiado fuerte. Ya está demasiado fuerte en su maldad. En su maldad. ¿Por qué? Porque no hubo nadie. No hubo nadie que lo confrontó. No hubo nadie que le habló de su maldad. No hubo nadie que le dijera, hey, eso te va a llevar a la muerte. Vas a sufrir más. Vas a perder la vida. No. Hasta que murió. Diferente hubiera sido que alguien hubiera acercado con amor. Porque todo es con amor, hermanos. Porque cuando yo veo mucho los documentales de los que educan los animalitos, ¿no? Todos ellos
no llegan con un látigo, no llegan así golpeándolos, llegan con amor, con un panecito, descubren lo que les gusta, o sea, lo que ellos, el paladar tienen educado, y empiezan a darles poquito, poquito. No sé si has visto los que educan a los animales, cada que hacen una pirueta, sacan algo de aquí, ¿verdad? Yo decía, ¿qué sacarán de ahí? Que nada más le dan buenos días, ¿no? Sacan una croqueta, ¿verdad? Y se la dan, o sea, como premio. Entonces uno dice, solo por eso, wow. ¿Pero por qué? Es que antes, así fue como le llamó la atención, así fue como lo educó, así fue como le quitó lo salvaje, lo rebelde, lo educó. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa habilidad? Sin embargo, debemos de hacerlo. Debemos de hacer que el Señor nos dé esa habilidad de llegar con amor al pecador, al que está mal, al que todavía necesita, al que todavía está a tiempo. Con amor. Con amor. Decirle, Cristo te ama. Cristo todavía tiene un propósito en tu vida. Mira, por eso murió Jesús. Decía el joven que me presentó al Señor, decía, ¿sabes tú que Cristo murió por ti? Le dije, no hombre, ¿qué te pasa? Moriría por ti, pero por mí no, yo no lo maté. Yo le decía eso, porque él decía, es que Cristo murió por ti. No, yo no lo maté. No, yo no fui. Pero yo no entendía el concepto. ¿Sí me entiendes? Yo no entendía. Yo pensaba que él me estaba achacando lo que yo lo había matado, ¿verdad? No, yo no fui. Fueron aquellos. Yo no. Pero es que, mira, a través de su muerte, tú tienes salvación. ¿Pero de qué? ¿De qué me estoy salvando? No entendía el concepto. Hasta que el Señor fue ablandando mi corazón. Fue hablando a mi corazón. Y un día así, lloré delante de Él. No sé, Él habló unas palabras que hablaron a mi corazón. Y así como que sí me sentí bien feo y bonito a la vez. Era el Espíritu Santo. Amén. A través de Él, hablando a mi vida. Algo que yo no entendía, lo entendí. A través de la palabra. No lo hubiera entendido hasta que la palabra se hizo verdad en mí. Por eso es que la palabra no es mala, pero sí nos confronta. Para el pecador es mala. Por eso es que los pecadores o la persona que vive en pecado no quiere oír, no quiere ver, no quiere nada saber de Dios. ¿Por qué? Por su maldad. No quiere cambiar. Porque eso es fuego consumidor para esa persona. Amén. Continuamos. Dice, ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Me doy cuenta de que aún queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. Wow. Imagínate. Ahora bien dice, si yo hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Ahora entendemos por qué muchas de las veces nosotros hacemos cosas sin querer queriendo. ¿Verdad? Sí. Es que, de veras, es que no me di cuenta. No me di cuenta. No te diste cuenta. ¿Por qué? Porque lo que lo hizo fue el pecado que mora dentro de nosotros. Eso es lo que todavía tenemos que entregarle al Señor. Aún en medio del pueblo de Dios, hay personas que todavía, sabiendo que es pecado, todavía lo hacen. Y la palabra del Señor dice que esos son los hijos de desobediencia, los cuales también van a ser juzgados como las personas que no son salvas, abusados. ¿Okay? Si yo, sabiendo que las cosas que estoy haciendo son pecado y las hago,
entonces ya no es ignorancia. Ya es, como decía, porque yo soy quien soy. Exactamente, la rebeldía. Y estamos rebelándonos en contra de quién? Del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso, el cual dijo, deja eso, ya no lo hagas. Mira, quiero bendecirte. Pero ¿qué digo yo? Pues, ¿por qué me van a impedir este momento de gozo? Dice, me doy cuenta de que aún queriendo hacer el bien, solamente encuentro que el mal es el que me alcanza. ¿Cuánto debemos de luchar nosotros en contra de esto? Déjame decirte, el Señor nos ha dado una fortaleza inmensa. El Señor ahora ha enviado a su Espíritu Santo para que tengamos ese poder y también podamos tener la capacidad para reconocer. Fuerte, el Señor dijo, el Espíritu Santo va a venir y te va a enseñar las cosas que tienes que hacer. Te va a enseñar lo bueno y te va a enseñar lo malo. Pero si nosotros continuamos viviendo en ignorancia, esa ignorancia nos va a llevar a la condenación. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos reveló, ya nos dijo que lo que no debemos de hacer. Pero si nosotros continuamos, entonces dice el Hebreos, dice, ya no hay más sacrificio para tal. Porque solamente una sola vez se sacrificó al Cordero, que era Cristo Jesús, por los pecados. Pero si aún continuando en nuestros pecados, queremos volver a sacrificar a Jesús por nuestra maldad, no es posible. Dice, es como si pisoteáramos la sangre del Cordero. Qué condenación más grande. Amén. Pastora. En mi interior me gusta la ley de Dios, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y me tiene preso. Romanos 7, 22, 23. Dice, en mi interior, o sea, vuelve a repetir el apóstol, en realidad dentro de mi ser, me encanta la ley, me gozo con la ley. Pero dice, veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Ya no estamos pensando que yo lo puedo dominar, que yo lo puedo controlar, sino ya es algo mucho más fuerte que nosotros. Y es por eso que necesitamos al Espíritu Santo. Es por eso que necesitamos la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay quienes se oponen y dicen, eso es algo secundario. Pero si aún Jesucristo, dice la palabra de Dios, que cuando Él fue bautizado por Juan, fue lleno del Espíritu Santo. Bajó una paloma, se depositó en Él. Y aquel, dice Juan, que me mandó a bautizar, me dijo, en aquel en el cual veas depositarse el Espíritu Santo, Él es mi Hijo. Él es mi enviado. Entonces, llegó Jesucristo mismo, fue lleno del Espíritu Santo para poder vencer esta ley. ¿Okay? Para poder confrontar lo que Pablo está diciendo. Es que hay algo mucho más fuerte de mi intelecto que no puedo comprender. Ya yo entiendo que la ley me condena, pero aún diciéndome la ley que me condena, yo lo hago. ¿Por qué? Ya no entiendo. ¿Cómo? Es como que estoy poseído, ¿no? Estoy drogado. Estoy dominado por un mal, y es el pecado que aún habita en mí. Dice, desdichado de mí, Pablo termina diciendo, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo?
como gritando, ¿verdad? ¿Quién? Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, y para terminar, dice, yo entiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero en mi debilidad estoy sometido a la ley del pecado. Amén. Hay quienes no entendemos esa tendencia y no entendemos la sujeción. Todavía dentro de nosotros se necesita entrar en la sumisión a Dios. Entregarnos todo y por completo a nuestro Señor. Porque mientras nosotros no hagamos ese compromiso con Dios, mientras nosotros no nos comprometamos a servir a Dios, a honrarlo, a glorificarlo todos los días de nuestra vida, el pecado dice que, como le dijo el Señor a Caín, el pecado te está rondando, está asediando. Pero ¿qué crees? Tú tienes el poder, tú tienes la autoridad para controlar, para decirle no. Nosotros necesitamos que la presencia de Dios se haga manifiesta todos y cada segundo de nuestras vidas. Decirle, Señor, ven, lléname. Señor, confróntame hoy. Háblame. Dime en qué estoy mal. ¿Qué no te gusta de mí? ¿Qué es aquellas cosas que aún todavía me desvían la atención de ti? ¿Cuántas veces platicamos con Dios? Yo les digo a mis hermanos, existen 3 cosas de las cuales un cristiano nunca debe de perder en su vida: orar, leer la Biblia y ayunar. Tú te conviertes en un cristiano fuerte, te conviertes en un hijo de Dios victorioso, llevando esas 3 cosas en tu vida. La oración es fundamental para los hijos de Dios. Platicar con Dios, conocer la voz de Dios, saber en qué momento estoy alejado de Dios. Y no es tan difícil darse cuenta cuando uno está débil. No es nada. Nada más cuando ya no quieres orar, o cuando ya no quieres leer la Biblia, o cuando ya no quieres ir a la iglesia, o cuando ya no quieres nada que te lleve al crecimiento espiritual. En ese momento tú dices, estoy frío. ¿Por qué? Es que ya el pastor me cae gordo, siempre con sus devocionales y siempre con sus estudios. Estoy frío. ¿Ya? Estoy frío. O cuando me llaman la atención, me enfurezco. Estoy frío. ¿Ya? O, me dormí, ya llevo como un día que no oro. Caray, no, si la semana pasada fue la última vez que platiqué con el Señor. Caray, ya llevo días que no platico con el Señor. Estoy frío. Es que no sé por qué las palabras que están en la Biblia me dan sueño. Estás frío. ¿Y qué crees? Satanás no pierde el tiempo. Te empieza a mandar videos, te empieza a mandar programas, te empieza a mandar cosas, te empieza a mandar gente, te empieza a mandar trabajo, te empieza a mandar sueños, te empieza a mandar problemas, te empieza a mandar de todo. Enfermedades, TikToks, Instagram. Te empieza a mandar, ¿para qué? ¿Para qué? Para distraerte. Entre más frío, mejor, ¿verdad? Entre más frío lo tenga, mejor. Entonces cada vez que el pastor me habla del pecado, o sea, me toca la llaga y me nace así, ese pastor, ¿por qué está hablando de esas cosas? No debería de estar hablando de eso. Mejor porque él habla del amor de Dios, de que nuestro amor es el que nos une, que Dios es todo perdonador. Pero el Señor nos está diciendo, aquí en mi palabra, yo la dejé para darte un manual del comportamiento del Hijo de Dios. Si tú sigues este manual, vas a estar bien y vas a crecer. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló? ¿Cuándo fue la última vez
que tú realmente abriste tu corazón a Dios y le dijiste, Señor, perdóname, me estoy portando mal, estoy haciendo cosas negativas, siento que le he faltado a mi esposa, siento que le he faltado a mis hijos, siento que le he robado a mi jefe, siento que no he llegado a tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que se te confrontó? El Espíritu Santo te confrontó y te dijo, hijo, algo estás haciendo mal. ¿Cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo te confrontó? Si ya no te confrontó, cuídate. ¿Por qué? Porque el Señor dice que a los que Él ama, Él corrige. Pero dice, tiene por... es una palabra muy fea, pero que no es hijo. Dice, ni lo tomen en cuenta. Entonces, si tú todavía eres hijo de Dios, te consideras siervo de Dios, significa que todavía la palabra te está redarguyendo. Pero cuando ya no sientes ni cosquillas, entonces sí, preocúpate. ¿Por qué? Porque el Señor ya te desechó, como a Saúl. Fíjate lo que le pasó a Saúl. Saúl, el primer rey de Israel, el Señor le dio varios mandamientos, desobedeció dos, y todavía el Señor le dio chance del tercero. Al final el Señor dijo, Saúl, háganlo por un lado. Es duro, es necio, es terco. ¿Sabes qué? Háganlo a un lado. Se apartó. Después lloró. Lloró con lágrimas. Y hasta fue a consultar a una bruja para que Dios le hablara. Imagínate. Se apartó tanto que el Espíritu Santo nunca más le habló. Y él lo deseó. Y fue a consultar a una bruja para que Dios le hablara. ¿A dónde llega el pecado? ¿A dónde llega la rebeldía? Y hay muchos. Hay muchos así. Que cuando estamos en la presencia de Dios sentimos aquella presencia gloriosa. Poco a poco nos vamos alejando y nos vamos alejando y nos vamos alejando. Llega el momento en que estamos tan alejados de Dios que deseamos que el Señor se acerque a nosotros. Y empezamos a buscar, vi un TikTok donde dice un hermano que no es necesario orar tanto, solamente irte debajo de un árbol y que el árbol que señale para el poniente y que las ramas hacia el oriente y que te pongas ahí y que ahí Dios te va a hablar. O que, no, mira que la piedra del rubí roja y que el cuarzo fulano ese te va a dar una energía y te va a conectar con tu Dios. Y tú lo crees. ¿Por qué? Porque estás desesperado. Porque has perdido el control, has perdido la brújula. Y cualquier cosa que te digan, cualquier cosa que te llame la atención lo vas a hacer. Aún hundiéndote más en el pecado. Porque el Señor nos dijo, no harás todas esas cosas. Para eso estoy yo. Como el Señor les dijo a aquellos. Habiendo Dios en Israel, van a consultar a aquellos. Pero la frialdad del corazón nos lleva a eso. Así que en esta mañana, mis hermanos, llévense esa palabra que el Señor nos quiere hablar. Por favor, abran su corazón. Si todavía dentro de tu corazón existe la rebeldía, existe la insujeción, todavía haces cosas que no las quieres hacer, pero que tú ya sabes que es pecado y que no las deben de hacer, entonces es tiempo de doblar tu rodilla, pedir perdón y decirle, Señor, perdóname, estoy mal, me arrepiento de todo corazón, Padre. Ahora, Señor, límpiame y dame una nueva oportunidad. Yo lo quiero, Señor, lo anhelo, lo necesito. Imagínate a Pedro. El Señor le dijo, después de aquel acto de valentía que sale, no, Señor, yo voy a dar la vida por ti, Señor, pese contra pese, Señor, yo
yo soy capaz de enfrentarme a un ejército por ti, Señor. Y le dijo el Señor, ay, Pedrito, hoy me vas a negar 3 veces. No, Señor. Lo negó 3 veces. Entró en Pedro ese dolor de haber negado al Señor. Entró ese peso de no querer volver a ver al Señor. Mas, sin embargo, él se arrepintió. Él reconoció que había abierto la boca, reconoció que le faltó a Dios, se arrepintió y el Señor lo perdonó. Y se convirtió en el líder del cristianismo. Eso es lo que hace Dios. Cuando un corazón que reconoce su necesidad, Dios lo exalta. Dice que el Señor ama, enaltece al que se humilla. Y dice, y mira de lejos al altivo. O sea, aquel que dice que todo lo puede y que no necesita. El Señor ni siquiera voltea a ver. Así que en esta mañana, mis hermanos, en el nombre de Jesús, yo oro para que sus vidas sean puestas bajo la lupa del Señor, bajo la palabra del Señor, y que tu corazón, si tú estás en ese lugar donde no sabes, donde ha llegado tristeza, donde el mismo dolor, a veces la traición, a veces la misma gente nos hace el corazón duro, nos han traicionado, nos han engañado y el corazón se hace duro. Pero déjame decirte que eso no es Dios, es la maldad del ser humano, es la maldad de la humanidad. Es tiempo de que vengas al reconocimiento del Señor y le digas, Señor, perdóname por haber arraigado ese sentimiento de odio, ese sentimiento de dolor, ese sentimiento, Padre, que no era tuyo, pero que alguien me lo sembró. Ahora, Padre, yo vengo a ti, Señor. Yo me arrepiento, Padre. Y en este día, Señor, yo reconozco mi necesidad como hijo de Dios. Yo reconozco, Padre, que no soy suficiente, Padre, sino que te necesito a ti, mi Dios, para que tú entres en mi corazón, habites ahí, Padre, y me reconcilies contigo. En el nombre de Jesús, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Padre Santo, que ahí donde se encuentran, Padre, que aquí, Señor, en este lugar, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, llene, Señor, nuestra alma, Padre. Que seas tú, Señor, sanando nuestras heridas. Que seas tú, Señor, sanando, Señor, nuestro dolor, Padre. Que lo que Satanás, Señor, haya sembrado, haya dejado, Señor, que en este día, Padre, sea desarraigado en el nombre de Jesús. Que todo pecado, Señor, que hasta este día, Señor, ha sido, Señor, el camino por el cual yo he seguido. Que hoy, Señor, sea el último día, Padre. Que sea la última palabra ofensiva que sale de mi boca, Padre. Amén. Y que de ahora en adelante, Padre Santo, mi caminar contigo sea perfecto, Padre. Amén. En el nombre de Jesús. Padre, enséñame, Señor, a ser, Señor, un mensajero tuyo, Padre. Un mensajero de tu palabra, Padre. Un mensajero, Señor, que lleve, Señor, la libertad y la sanidad, Señor, a esas almas, Padre, que al igual que yo, Señor, están siendo atormentadas, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, sánanos, Señor. Sánanos, Padre. Que a través de la confesión, Señor, nuestros cuerpos sanen, Señor. Que a través, Señor, de la confesión de nuestros pecados, Señor, a través de nuestra confesión de nuestras faltas, Padre, nuestros cuerpos, Padre, recobren, Señor, esa salud, Padre Santo, que el enemigo, Señor, nos ha estado robando en el nombre de Jesús, por falta de perdón, por odiar, por tener malos pensamientos, malos deseos, Señor, por tener, Señor, esas malas conductas, Padre. Nuestro cuerpo, Señor, está siendo latigado, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor. Te doy honra, gloria y alabanza, Padre. En el nombre de Jesús. Ahí donde tú te encuentras,
Si aún no has recibido a Cristo en tu corazón en este día, solamente dile, Señor, reconozco que soy pecador. Entra a mi corazón. Lava mi pecado. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Señor, gracias te doy, Señor, por enviar a tu Hijo Jesucristo para salvarme. Ahora, Padre, recíbeme como tu hijo, recíbeme como tu hija. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Padre. Me comprometo, Padre, a servirte, Señor, a honrarte todos los días de mi vida. Y ahora en adelante, Señor, leeré tu palabra, Señor. Estaré en comunión contigo a través de la oración, Señor. Caminaré, Señor, hasta aquel día, Señor, que tú me llames a tu presencia, Padre. Y así también, Señor, yo le comunicaré a otros, Padre, de tu amor, Señor, y de tu bondad. En el nombre de Jesús. Si tú haces esta oración, el Señor ya entró en tu corazón y eres hijo de Dios, eres hijo de Dios. Ahora eres salvo, eres familia de Dios. Ora, lee la Biblia y reúnete con aquellos que también leen la Biblia, oran también y le sirven a ese Dios maravilloso. Que el Señor me les bendiga, mis hermanos, desde este rinconcito de San José, California, la pequeña Jerusalén, y mis hermanos les saludan en el amor del Señor. Que sean bendecidos hoy, mañana y por siempre.